Buenas, gracias por estar un día más aquí o por darme una oportunidad si este es el primer vídeo mío que veis. Yo soy Estíbaliz y hoy vamos a hablar de todo lo que leí durante el mes de julio. Vamos a empezar con Jane Austen Investiga de Jessica Bull, que es un cozy mystery en el que la protagonista es efectivamente Jane Austen. La historia se ambienta en 1795 en Hampshire, cuando Jane acude a una fiesta en la que al final se acaba descubriendo el cadáver de una sombrerera en el cuarto de la ropa blanca. A George, uno de los hermanos de Jane, lo descubren con un collar que pertenecía a la difunta y por tanto lo acusan del asesinato y es muy probable que termine con la soga al cuello. Evidentemente Jane está convencida de la inocencia de su hermano, de modo que se pone a investigar porque está convencida de que hay mucho más detrás de lo sucedido. La verdad es que me ha parecido una obra estupenda para quienes somos fans de Jane Austen y el cozy mystery. Además, Jessica Bull ha conseguido darle un toque especial a este subgénero del misterio, porque sí, es una investigación o un misterio de asesinato, pero también es ficción histórica por su ambientación y la verdad es que recuerda mucho en el tipo de narración, en el tipo de personajes y sus actitudes a los libros que se publicaban en la época de Jane Austen y a los que la propia Jane Austen escribió. Además, yo no solo he leído los libros que escribió Jane Austen, por ejemplo, sino que también he leído libros sobre ella, biografías, y en ellas he aprendido muchas cosas sobre su vida, y ver acontecimientos que le acaecieron a ella de verdad y ver personas que vivieron junto a ella plasmados en este libro, la verdad es que ha sido súper entretenido. Sí que es cierto que al principio me costó un pelín entrar en la historia porque está narrada de una forma bastante peculiar, está narrada en tercera persona del presente, lo cual pues es un estilo narrativo que yo sinceramente no veo mucho. A lo mejor otras personas sí que leen más libros de este estilo, pero yo personalmente no. Y sí que es verdad que al principio me costó un poco hacerme a esa forma de narrar, pero bueno, a partir de cierto punto ya me acostumbré totalmente y no supuso ningún problema. Además es que la narración está muy cuidada y tiene un léxico muy rico, así que ha sido un gustazo leer este libro. Sí que es cierto que quizá algunas de las pistas o algunas de las subtramas del misterio eran un poco demasiado evidentes y creo que Jane podría haber deducido la verdad, o al menos ciertas partes de la verdad, un poquito antes de lo que realmente sucede en el libro. Pero bueno, realmente este es el primer caso de misterio al que se enfrenta Jane Austen y realmente se nota que es una detective inexperta. Mete la pata en algunas de sus suposiciones y se precipita constantemente, y en ese sentido la verdad que me ha recordado un poquito a Catherine, la protagonista de La Abadía de Northanger. No obstante, lo que es la resolución global y el final del misterio no son tan evidentes, así que guay por ese lado. Por otro lado, la verdad es que la autora ha recreado muy bien la atmósfera y ha perfilado estupendamente a los personajes, y teniendo en cuenta que esta es su novela debut y primera parte de saga, yo creo que la cosa promete. En julio también leí Hacia Cero de Agatha Christie y aquí detrás pone que esta es una de las 10 novelas favoritas de la autora, de entre las que escribió. Bueno, la verdad es que os voy a leer la sinopsis porque es un poco difícil de explicar. ¿Qué relación hay entre un intento de suicidio fallido, una acusación de robo injusta contra una alumna y la vida sentimental de un famoso tenista? Para un espectador común aparentemente nada, pero cuando se celebra una fiesta en Gulls Point, la casa costera de una anciana viuda, los acontecimientos anteriores alcanzan un punto dramático. Como descubre el superintendente Battle, que es el detective de esta obra, no aparece Poirot como en otras ocasiones que sí que Battle y Poirot colaboran, en esta ocasión es solo el superintendente Battle. Como descubre él, todo forma parte de un plan cuidadosamente trazado para cometer un asesinato. El caso es que os prometo que si alguien me dice que adivinó el final de esta historia, no le creo. Realmente en este libro Agatha mete un plot twist que es la purísima definición de giro inesperado en la trama. O sea, es que juega con los lectores como le da la gana. Aunque debo decir que me ha mosqueado un poquito la forma en la que revela la verdad en este libro. Para mí principalmente hay dos tipos de historias de misterio. Están las historias que te van plantando las pistas aquí y allá, y tú ya, a ver si eres lo bastante inteligente como para captarlas, pero cuando llegas al final echas la vista atrás y dices, ah, pues sí, las he visto o no las he visto, pero sin duda las pistas estaban ahí. Y luego están las otras historias que realmente no te dejan, digamos,
pistas auténticas y que al llegar al final te dan una explicación que le da como la vuelta a todo lo que te habían contado en el libro hasta ahora. Y en este libro tenemos ese tipo de situación en la que el giro es tan bestia que realmente ves todos los acontecimientos y todos los personajes de una manera muy distinta a cómo te los han ido presentando a lo largo de la historia. Es decir, al final lo acabas viendo todo con un enfoque súper distinto. Y a mí a veces esto me parece un poco trampa porque es como que no le das al lector la oportunidad real de adivinar la verdad por su cuenta. No obstante, también reconozco que es un golpe de efecto potentísimo y que te deja con una sensación de estar alucinada de lo que ha hecho la autora con la trama y los personajes en este libro. Por otro lado, con esta historia he vuelto a confirmar algo que ya os he comentado de vez en cuando, y es que no coincido para nada con la idea de Agatha sobre el amor romántico. Sé que tuvo una mala experiencia con su primer marido y supongo que eso ha permeado mucho su forma de ver el amor, evidentemente, y eso se nota en las historias que escribió. Pero es que realmente no coincido para nada con el enfoque que hace de ese tipo de relaciones. Pero bueno, a pesar de ello me ha parecido un libro súper adictivo. Es de los cortitos, de entre los que tiene Agatha Christie. A ver, ella no escribía tochacos, pero sí que es verdad que este pues es de los cortos. Tiene 230 páginas y la verdad es que se lee muy rápido y consigue enganchar al lector. Así que, como siempre, una lectura recomendada. Y en julio Salamandra me hizo súper feliz porque publicó por fin la 8ª entrega en la saga de Agatha Racing. En este caso se llama Agatha Racing y el peluquero malvado, de MC Beaton, y es muy difícil a estas alturas haceros una reseña de estos libros sin entrar en spoilers de los anteriores, pero bueno, se intentará. Si no conocéis a Agatha Racing, es que este es el primer vídeo mío que veis. Pero si no la conocéis, Agatha es una mujer inglesa de unos 50 y pico años que trabajaba en marketing y publicidad en Londres, pero que al principio de esta saga se prejubila y se muda a los Cotswolds, se compra un cottage, una casita de campo, y ella está preparada para vivir una vida tranquila. Lo que pasa es que los misterios parece que la siguen a todas partes, y particularmente los misterios de asesinato. El caso es que en esta historia Agatha está sola y aburrida y un día se descubre unas cuantas canas frente al espejo, de modo que decide acudir a un peluquero muy famoso que le han recomendado, que está en el pueblo de al lado. Y lo cierto es que su nuevo peluquero, además de ser un mago con las tijeras, es muy atractivo y seductor y parece que tiene planes para el corazón de Agatha, no solo para su melena. Pero Agatha, siendo como es, empieza a ver cosas ciertamente sospechosas en la peluquería entre las demás clientas y bueno, se va a poner a husmear un poquito. ¿Qué pasa? Que al final, evidentemente, el peluquero acaba muerto y pues hay que resolver definitivamente el caso. No sabéis cómo he adorado este libro, cómo quiero a Agatha Racing, y lo cierto es que este ha sido mi favorito de los últimos que han publicado. Me ha hecho sentir un poco como con los primeros libros de la saga. Yo creo que principalmente por la ausencia de James, que es un personaje que, sin entrar en detalles para no destripar los libros anteriores a nadie, bueno, no me cae nada bien. Y ojalá saliera definitivamente de la vida de Agatha. No creo que sea así, creo que en el siguiente libro ya vamos a volver a verle mucho, pero bueno, aquí nos ha dado un respiro y yo la verdad que muy contenta. Además, en vez de ser James el compinche de Agatha en esta investigación, es Sir Charles Frith, que bueno, tampoco es un personaje perfecto, la verdad, pero me gusta bastante más la dinámica que tiene Agatha con él. Por otro lado, aquí lo que es el asesinato, digamos que se produce bastante avanzado el libro, y esto nos permite conocer muy bien a la víctima y que realmente Agatha desarrolle cierta relación con él, de modo que pues es un enfoque interesante, porque ya no está investigando simplemente la muerte de un desconocido por curiosidad y cotilleo. Nada, como os digo, me ha parecido una entrega estupenda, y lo de tener que esperar al año que viene para volver a tener libro de Agatha Racing lo llevo regular. En julio también leí Skandar y los Juegos del Caos, de A.F. Stedman, que es la tercera parte de esta saga middle grade protagonizada por Skandar, que es un niño del continente, un niño normal que a los, no sé si eran 12 o 13 años,
hace una prueba y lo seleccionan como jinete de unicornios, porque en el mundo que nos presenta la autora pues existe una isla en la que viven los unicornios y cuando eclosionan los huevos, pues los unicornios eligen un jinete. Pero el caso es que no son los típicos unicornios del imaginario popular, que son pues criaturas súper bellas, súper etéreas, que prácticamente expulsan brilli brilli por la boca. No, de hecho son unicornios bastante sanguinarios, por decirlo de alguna manera, y bordes e incluso peligrosos, así que pues eso, no son unos peluchitos, pero la verdad es que es un enfoque diferente en los unicornios y está muy guay. Luego los jinetes desarrollan poderes en función de los elementos y hasta ahí os puedo contar, porque si no realmente es que os estaría haciendo spoilers de los 2 libros anteriores y no es plan. Como os digo, es una saga middle grade, yo diría que a partir de unos 10 u 11 años quizá, porque la verdad es que para ser middle grade la letra es no demasiado grande y apenas tiene interlineado, o sea que las 300 y pico páginas, las 360 páginas con ese tamaño de letra y con ese interlineado casi inexistente, vamos, es un libro extenso. Pero realmente merece la pena porque me ha parecido el mejor hasta el momento. Creo que se nota muchísimo el progreso que ha hecho la autora. Este tercero ya no es tan predecible y se desmarca más de otras historias juveniles que le han precedido, porque sí que es verdad que en el primero sobre todo, pero un pelín en el segundo también, pues sí que se veía cierta inspiración en otros libros middle grade o juveniles famosos. Pero como os digo, este es el mejor de la serie de Skandar hasta el momento y la verdad que me ha dejado con muy buen sabor de boca. Sí que debo decir que agradezco que al principio de la historia los personajes, los protagonistas, hacen como un repaso en sus diálogos, en sus conversaciones, de lo que pasó al final del segundo libro, y lo agradezco mucho porque con mi memoria de pez casi no me acordaba, porque el segundo lo leí hace ya un año. Y como os decía al principio, la historia me ha entretenido muchísimo e incluso ha tenido algún giro que ha conseguido sorprenderme. En algunos aspectos va introduciendo temas más oscuros. En este libro hay muertes y traiciones, y es un poco como el típico movimiento habitual en las sagas middle grade, ¿no? De ir ganando como complejidad y oscuridad a medida que avanzan los libros. A estas alturas además ya les he cogido bastante cariño a los protagonistas y me he descubierto más de una vez con una sonrisa en la boca ante sus intervenciones. Sí que es verdad que he echado de menos que se siga explorando el tema de los ataques de pánico que tiene una de las protagonistas, porque digamos que, bueno, el protagonista indiscutible quizá es Skandar, pero los jinetes de dragones, los jinetes de unicornios se agrupan, digamos, en cuartetos durante su educación. Entonces, pues están Skandar y sus 3 amigos, y la verdad que, como os digo, les he cogido mucho cariño. Sí que me había gustado más explorar lo de los ataques de ansiedad, pero también está guay porque, pues a medida que se hacen mayores, algunos tintes románticos empiezan a asomar y bueno, que todo va progresando de manera satisfactoria y adecuada. El final me ha dejado con muchísimas ganas de más, porque además sube las apuestas para la siguiente entrega y pone de manifiesto que la sociedad de los jinetes de unicornio pues es más corrupta de lo que parece a simple vista, y bueno, que tengo muchas ganas del siguiente. Seguimos con otra tonta historia de amor de Caitlin Doyle, que es una comedia romántica en la que tenemos a Molly, que es guionista de comedias románticas en Hollywood, pero paradójicamente ella no cree en el amor. La única vez que considera que realmente estuvo enamorada fue en el instituto de su primer novio, Seth, pero en aquel entonces ella era muy inocente. Y luego tenemos a Seth, que cree irremediablemente en el amor, pero paradójicamente también es abogado de divorcios. Él está en una búsqueda constante para encontrar a su alma gemela, pero de momento nadie puede compararse con Molly Marks, que fue la primera chica que le rompió el corazón. Hace 15 años que no se ven, pero se reencuentran en una de estas típicas reuniones de institutos de exalumnos, y después de varias copas ambos deciden hacer una apuesta, y es que el que tenga razón sobre el futuro
de 5 de las parejas que están presentes en aquella reunión tendrá que reconocerle al otro que esa otra persona tenía razón sobre su enfoque del amor. El único problema es que ellos son la quinta pareja. La verdad es que es una historia que se lee súper rápido, me duró menos de un día y son 400 páginas, ¿vale? Es gordote para ser una historia contemporánea, pero el caso es que tiene ese puntito adictivo que te engancha mucho y que necesitas seguir leyendo, aunque sí que es verdad que cuanto más lo pienso a posteriori, sí que es verdad que veo detallitos que no me acabaron de convencer del todo. El libro es un claro ejemplo del cliché persona correcta en el momento equivocado, y debo confesar que es un cliché que no me hace mucha gracia porque, si os soy sincera, yo creo que si realmente se trata de la persona adecuada, en el 90% de las ocasiones se puede hacer funcionar aunque haya que hacer sacrificios. Pero bueno, esa es mi opinión, pero en consecuencia sí que creo que el libro da más vueltas de las necesarias, porque digamos que cubre esos 5 años entre que ellos se reencuentran y hacen la apuesta y el final de dicha apuesta. Y durante esos 5 años es un constante que sí que no entre ellos, pero bueno, al margen de eso, el libro sí que nos presenta a una protagonista interesante. Creo que se sale un poco del molde de las protagonistas que son más habituales en comedias románticas. En esta ocasión, por ejemplo, es ella la de las malas pulgas y él es el rayito de sol, es decir, Grumpy Sunshine. Y eso ha sido divertido, ese enfoque, aunque sí que es verdad que ella es la que pone mayores trabas a que progrese su relación a causa de todas sus inseguridades que provienen en gran medida pues del divorcio de sus padres durante su adolescencia. Por otro lado, creo que no habría sido necesario que la historia cubriera un periodo de 5 años, como os digo, yo creo que con 2 años habría bastado, se habrían dado menos vueltas que quizá no eran necesarias, aunque sí que ha sido curioso que ese periodo de 5 años cubría lo que fue la pandemia y el confinamiento, y la verdad es que es curioso empezar a ver eso en los libros. Pero claro, si es un libro contemporáneo realista que se ambienta pues en 2020, se tiene que mencionar la pandemia sí o sí. Sin embargo, lo positivo de que transcurran 5 años es que realmente ambos viven muchas experiencias que les permiten madurar y evolucionar hasta el punto en el que necesitan estar para que haya un final feliz. Aunque también es verdad que a veces aprenden y evolucionan muy poquito a poco y son treintañeros que a menudo se comportan más como adolescentes, sinceramente, y eso puede llegar a resultar un pelín frustrante. No obstante, el estilo narrativo es como súper desenfadado y es muy fácil y muy rápido de leer, y sinceramente se pasa un buen rato, así que si es el tipo de libro que buscáis, dadle una oportunidad. A continuación, Dangerous Alliance, An Ostentatious Romance de Jennieke Cohen. Es la historia de Lady Victoria, una joven de la época de los 1800 que es muy fan de las novelas de Jane Austen y enfoca gran parte de su vida comparando sus propias reacciones a lo que habrían hecho o dicho las heroínas de las novelas de Jane Austen, y el caso es que en este momento se encuentra en una situación particular en la que el hecho de que ella se case puede ayudar muchísimo a su familia, de modo que pues, va a Londres a la temporada a buscar marido y no tiene mucho tiempo para encontrarlo. Como podéis deducir por la sinopsis, es un romance de época, pero es una historia juvenil, no adulta, que es algo que creo que no se ve tanto, aunque en junio también leí un romance de época juvenil, curiosamente, han sido como 2 bastante seguidos. Y bueno, es bastante entretenido y considero que está bien llevado, pero sí que es cierto que lo leí en una mala semana para mí a nivel personal y me da un poquito de rabia porque creo que quizás si lo hubiera leído en otro momento podría haberlo disfrutado más. El caso es que me parece bastante buena historia, con una trama bien pensada y bien hilada alrededor de la protagonista. No todo es romance en este libro, lo cual me parece positivo porque sí que es verdad que tenemos aquí el cliché de triángulo romántico, que no es mi favorito, por lo tanto agradezco mucho que haya una trama independiente a lo que es el romance. Tenemos un poquito de misterio, parece que alguien está intentando hacer daño a Vicky y a su familia y vamos a ir pues investigando y averiguando quién y por qué. Y además es un libro narrado a 2 voces, una de las narradoras es Vicky y el otro es Tom, que es uno de sus amigos de la infancia, quien no ha visto en muchísimo tiempo, y ambos tienen una trama propia y unas preocupaciones propias al margen de los
posibles tintes románticos que se despiertan entre ellos en el reencuentro. A ver, al misterio quizás se le dan un par de vueltas más de las necesarias, creo que podían haberse averiguado ciertas cosas un poquito antes, pero bueno, la resolución final es bastante satisfactoria y el libro trata un tema que yo no esperaba que tratara, la verdad, que es la violencia doméstica, y me ha parecido muy interesante porque evidentemente las opciones que tenían a su disposición las mujeres de la época que eran víctimas de violencia de género, pues la verdad que eran ínfimas, pero aquí pues vamos explorando un poco realmente cómo era y qué podían hacer. Por último, sí que es verdad que quizá esperaba que el tema de Jane Austen estuviera un poquito más presente, a mí no me habrían importado más referencias, quizá a otra persona más cantidad se le habría hecho recargado y pesado, pero a mí no me habría importado porque me encanta cada vez que hay una referencia al señor Darcy o a cualquiera de las protas de Jane Austen. Lo que sí que me parece curioso y realista es que la manera en la que Vicky ve las novelas de Jane, la manera en que ve a sus personajes y las actitudes de los personajes ante la vida y ante el amor va cambiando a lo largo del libro en función de sus propias experiencias y su propia evolución en la vida, y eso me parece muy realista porque creo que nos pasa a todas las lectoras que la primera vez que leemos un libro quizá enfocamos las cosas de forma muy diferente a como lo hacemos en una relectura al cabo de los años, y ha estado guay ver eso plasmado en un libro. En julio también leí por fin la Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde, de la autora G. de Fawcett. Es el primer libro de una trilogía y pertenece al subgénero de la fantasía cozy, y la verdad es que lo he adorado. Esta es la historia de Emily, que es profesora. Siempre me lío y no sé si es en Cambridge o en Oxford, pero bueno, es profesora universitaria y está escribiendo una enciclopedia de hadas, para lo cual hace un viaje de campo a un sitio impronunciable, ¿vale? Un país así nórdico con mucho hielo y mucho frío. No, es que soy incapaz de pronunciar esto, ¿vale? O sea, Island, pues que ni lo voy a intentar. En fin, que hace un viaje para estudiar a las ocultas, que son un tipo específico de hadas. Y la verdad es que Emily se mosquea un poco cuando uno de los otros profesores de la universidad, que es Wendell Bumblebee, se presenta allí y le ofrece llevar la investigación a medias, porque él tiene cualidades de las que Emily carece, como por ejemplo ser sociable y conseguir que las personas del pueblo y de la zona pues le hablen sobre las hadas locales, les cuenten leyendas, etcétera, porque la verdad es que Emily prefiere los libros a las personas y se le dan mejor. Y como os decía, me ha parecido una delicia del libro de fantasía cozy, tiene una narración muy bonita y ese ritmo más pausado a lo largo de casi toda la trama que por lo menos yo asocio con el género, y el telón de fondo del estudio y la investigación de las hadas la verdad que me ha parecido muy acertado y muy interesante. Aunque sin duda para mí el punto fuerte de la historia son los personajes, sobre todo Emily y Wendell, y la dinámica entre ambos. Pero antes de ahondar un poco más en eso, debo decir que he visto que este libro se promociona a veces en TikTok como romantasy, y en mi humilde opinión no encaja, porque sí que es verdad que hay tintes románticos en la trama, pero no son ni mucho menos el 50% del libro, como se supone que es un romantasy, ¿no? 50% fantasía, 50% romantasy. En este caso no es así. Los toques de romance están ahí, pero son bastante sutiles y bastante mínimos. Al menos en este primer libro. En el segundo y en el tercero no lo sé. Pero este, al menos, no es romantasy. Lo digo porque me parece que es importante llevar las expectativas adecuadas. Dicho esto, la dinámica entre ambos me ha gustado un montón, básicamente porque son polos opuestos. Como os he dicho, ella es pues bastante cuadriculada, bastante seria, siempre con la nariz metida en un libro, y él, en cambio, se toma su puesto de profesor un poco más a la ligera, es un ligón, y más que centrarse en la investigación prefiere tejer cortinas y decorar el cottage en el que se están alojando. Se dice en la sinopsis y reseñas varias que son rivales académicos, y quizá en cierto sentido, pero por otro lado la propia Emily reconoce que Wendell es prácticamente su único amigo, así que yo no creo que realmente haya tanta rivalidad. Sí que es verdad que a ella le irritan muchas cosas que hace él, pero
No sé, la relación entre ambos al final me ha parecido muy entrañable y además adoro que él la llama Dragona. O sea, cualquier otra persona la llamaría pues rata de biblioteca o cualquier nombre más despectivo, pero Wendell la llama Dragona. Y a mí eso me parece sublime. Y volviendo al tema de rivales académicos, tampoco me parece que sea eso exactamente, porque al final la investigación que llevan a cabo requiere de las habilidades de ambos y solo haciendo equipo realmente van a poder llevarla a cabo. Y está muy guay ver cómo se establece ese equilibrio de tareas entre ellos en la investigación. Por otro lado, el libro tiene un formato muy interesante porque está redactado a modo de diario de campo, diario de investigación. En general, casi todas las entradas son de Emily, pero de vez en cuando Wendell escribe alguna. Y es muy interesante ver en esos instantes el enfoque de él, su perspectiva, sus sentimientos, sus pensamientos. La trama además tiene algún giro que ha conseguido sorprenderme gratamente. Sobre todo me ha sorprendido no haberme llevado cierto spoiler bastante gordo, que yo creo que la verdad es de esos típicos spoilers que pululan en redes, pero lo he evitado, así que estoy muy contenta por ese lado. También es verdad que se pierde un poco el elemento cozy hacia el final del libro, cuando llega el conflicto gordo, digamos, y sí que es verdad que quizá la resolución de dicho conflicto es un tanto apresurada. No obstante, estoy súper satisfecha con la lectura, me ha encantado ver cómo progresa la relación entre ambos, me ha encantado ver cómo progresa Emily, cómo poco a poco se va soltando con la gente y aprende a coger cariño a otras personas. Me ha parecido muy interesante cómo se entrelaza todo el tema de la investigación de las ocultas. En fin, que la verdad que tengo muchísimas ganas de leer el segundo, que ya está publicado en español y voy a leerlo muy pronto. Y por último, pero no menos importante, Tu nombre después de la lluvia, de Victoria Álvarez, que es la primera parte de su trilogía Dreaming Spires, que además está a punto de reeditarse con nuevas cubiertas. Pero bueno, yo justo me los he comprado ahora en las ediciones antiguas porque quería hacer una relectura de la historia de estos tres amigos. Este libro se ambienta en parte en Inglaterra y en parte en Irlanda en 1903 y tenemos a tres personajes principales que son Alexander, Oliver y Lionel, que son hombres de edades diferentes, con backgrounds diferentes, o sea, se han criado de formas diferentes y bueno, han tenido experiencias diferentes en su vida y todos también están en puntos diferentes de la vida porque tienen edades distintas y tal. Pero el caso es que son amigos y tienen la revista Dreaming Spires, en la que investigan fenómenos paranormales. Un día reciben una carta de Irlanda hablándoles de una banshee de un castillo y pues para allí que se van a investigar el tema. Creo que en esta relectura lo he disfrutado incluso más que la primera vez, y eso que la primera mitad del libro la leí muy a trompicones porque, bueno, la vida se interpuso, pero lo leí en lectura conjunta con una amiga y la verdad es que a partir de la mitad subimos la meta diaria porque estábamos súper enganchadas y necesitábamos saber más. Que en teoría yo ya debería haber sabido lo que se venía, pero gracias a mi mala memoria hay ciertas cosas que aún han conseguido sorprenderme, porque yo recordaba que ciertas cosas pasaban, pero no recordaba cómo pasaban, no recordaba todo lo que llevaba a ese punto de la historia, y la verdad es que ha estado muy guay redescubrirlo. Además, ahora que lo estoy releyendo y ya me he leído el segundo y el tercero de la trilogía, que los voy a releer también próximamente, pues he podido ver esos guiños a lo que va a pasar en el futuro en la historia, en el futuro de los personajes, y la verdad es que eso también ha estado muy guay, poder ir detectándolo desde el principio. Pero bueno, que para las personas para quienes no sea una relectura, sino la primera lectura, de verdad que creo que puede ser una experiencia súper guay. Victoria ha creado una historia buenísima ya en este primer libro. Creo que uno de sus principales puntos fuertes son los personajes. Como os he dicho, son muy distintos entre sí, pero están súper bien perfilados, súper bien descritos. Realmente sientes que los conoces, y aunque son, ya os digo, muy distintos entre sí, es entrañable ver su amistad, ver cómo se relacionan entre ellos. Y el otro punto fuerte, sin duda, es la narración. Victoria, sinceramente, es una maestra, y la manera que tiene de describir a los personajes, sus sentimientos, sus emociones, y la manera que tiene también de describir el ambiente, el paisaje, es increíble. Y son un tipo de descripciones que están
trabajadas, pero que en ningún momento se llegan a hacer pesadas ni farragosas. De verdad que es que me quito el sombrero ante Victoria. Además, se nota que adora esta historia y estos personajes y la ambientación que ha elegido para este libro. Esas cosas se notan. Cuando el autor se lo está pasando bien con la historia, yo creo que eso el lector lo puede detectar y sin duda es una de las cosas que pasa en este libro. Además, Victoria tiene un estilo súper inmersivo gracias al tema de las descripciones que os comentaba y realmente tú como lectora te sientes teletransportada a Oxford y a Irlanda en función del momento de la historia. El toque paranormal también le confiere un aura de misterio que sabe mantener muy bien hasta el final toda esa intriga constante sobre si realmente hay una Banshee o no y si la hay, de dónde procede, cuál es su historia. De verdad que es una maravilla de libro y tengo muchas ganas de seguir con la relectura de la trilogía. Y hasta aquí el resumen de todo lo que leí en julio. Espero que os haya gustado. Contadme si habéis leído alguno de estos libros, si pretendéis hacerlo en el futuro, cuál fue vuestra mejor o vuestra peor lectura de julio. Absolutamente lo que queráis, que ya sabéis que me gusta mucho charlar en comentarios. Y si no se os ocurre nada que decirme, podéis dejarme el emoticono de un corazón lila en honor a mi camiseta del campamento Júpiter. Pero bueno, eso es todo por hoy por mi parte. Si además os apetece, ya sabéis que dando like al vídeo, suscribiéndose al canal, activando la campanita y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar, me ayudáis muchísimo y os lo agradeceré profundamente. Pero eso es todo por mi parte, nos vemos en el próximo.